Tommy siempre creyó que su vida era perfecta. Justo después de terminar la universidad, había conseguido un buen trabajo en una empresa de renombre. Y su matrimonio con Lea era lo que todos deseaban, la pareja ideal. Se conocieron durante su época de fútbol en la universidad. Aunque Tommy no era el jugador estrella, su fuerza y determinación lo hacían destacar. Lea, por su parte, era parte del equipo de baile. Una figura deslumbrante en todos los sentidos. A lo largo de los años, Tommy y Lea se convirtieron en la definición de lo que muchos consideraban el sueño americano, una vida estable. Un futuro prometedor y un amor que, en la mente de Tommy, sería eterno. Pero lo que parecía ser un sueño, se desmoronó con el tiempo. Tommy se dio cuenta demasiado tarde de que, mientras él se sumergía en su carrera profesional, Lea se alejaba. Las horas de trabajo aumentaron. Pero también lo hicieron las distancias emocionales en su matrimonio. Lea, cada vez más distante, comenzó a pasar más tiempo con Susie, su mejor amiga desde la universidad. Susie, una mujer amarga con un profundo desprecio por los hombres, se convirtió en una figura central en la vida de Lea. Algo que Tommy no supo identificar hasta que fue demasiado tarde. La relación entre Tommy y Lea comenzó a agrietarse de una manera tan sutil que Tommy ni siquiera lo notó al principio. Pensó que todo se solucionaría con un poco de tiempo y esfuerzo. Con más atención a su esposa y menos horas en el trabajo. Sin embargo, la realidad era que Lea ya no estaba allí. Al menos no de la misma manera. Las discusiones comenzaron a ser más frecuentes. Y aunque Tommy intentó ponerle límites a la relación de Lea con Susie, la influencia de Susie solo parecía crecer. Los mensajes, las llamadas secretas, y las salidas nocturnas entre Lea y Susie se convirtieron en una rutina. Cada vez que Tommy trataba de intervenir, Lea lo rechazaba, le proponía terapia de pareja. Sugería hacer cambios en su vida personal. Pero Lea solo se alejaba más. En su mente, Lea había tomado una decisión sin decirlo abiertamente. Había dejado de luchar por su matrimonio. Por su amor. Con cada día que pasaba, Tommy se encontraba más solo. Atrapado en una relación que ya no existía. El trabajo seguía siendo una fuente constante de estrés y, aunque había sido ascendido, no encontraba consuelo en sus logros profesionales. Su vida estaba vacía, y su autoestima se desplomaba a medida que veía a Lea alejarse cada vez más. No entendía por qué todo había cambiado tan rápido. Se preguntaba si había hecho algo mal. Si había dejado de ser el hombre que una vez había cautivado a Lea. La influencia de Susie sobre Lea se volvió tan poderosa que Tommy se sintió como un espectador en su propia vida. No solo veía cómo Lea se distanciaba de él emocionalmente, sino cómo comenzaba a tomar decisiones por su cuenta, como si ya no lo necesitara. ¿Dónde había quedado la mujer con la que había compartido tantos sueños? ¿Dónde se había ido la compañera con la que había planeado un futuro? Todos esos pensamientos lo consumían. Y sin embargo, él seguía allí, esperando algo que nunca llegaría. Un sábado, Tommy llegó temprano a casa después de un largo día de trabajo. Esperando encontrar a Lea y pasar un rato juntos. Pero al entrar en la casa, la escena que encontró lo dejó sin aliento. Lea y Susie estaban preparándose para salir. Riendo y conversando como si no hubiera nada extraño en el aire. Cuando lo vieron, la risa de Lea se desvaneció rápidamente. Y Susie, con una sonrisa sarcástica, lo miró fijamente. La tensión en la habitación creció al instante. Tommy intentó mantener la calma. Pero algo en su interior comenzó a romperse. ¿Cómo podía ser posible que todo esto estuviera sucediendo? ¿Cómo se había llegado a este punto? Con voz temblorosa,
Tommy les preguntó qué estaba pasando. Susie, con una frialdad que lo hizo hervir de ira, comenzó a burlarse de él, insinuando cosas que Tommy nunca había querido escuchar. Fue en ese momento cuando, finalmente, Susie lanzó la bomba. Leah te ha estado engañando, Tommy, y lo sabe. El mundo de Tommy se desplomó de inmediato. La rabia y el dolor se apoderaron de él. Y sin pensarlo, golpeó la pared cerca de Susie, incapaz de controlar la explosión de emociones que lo invadía. Leah, en lugar de defenderlo, no negó las acusaciones de Susie. Fue entonces cuando Tommy se dio cuenta de la verdad. Su matrimonio realmente había terminado. Con el corazón roto, Tommy enfrentó a Leah, exigiendo respuestas. Leah, con una expresión vacía, admitió que no había hecho ningún esfuerzo por salvar su matrimonio. Se había rendido. Había dejado que todo se desmoronara sin luchar. Tommy le pidió que se fuera de la casa. Y en ese momento, todo lo que había construido junto a Leah comenzó a desmoronarse también. Aunque consideró la idea de vengarse, pronto se dio cuenta de que no había nada que ganar. No tenían hijos. No tenían propiedades importantes que dividir. Su matrimonio, que había durado solo 5 años, ya no tenía sentido. Con la ayuda de su jefa, María, Tommy encontró un abogado que manejó todo el proceso de divorcio de manera eficiente y rápida. El dolor de cada encuentro con Leah durante el proceso fue insoportable, pero lo hizo. Le entregó la mayor parte de los ahorros para evitar un contacto prolongado y finalmente, el divorcio se concretó. Tommy se sintió vacío, como si una parte de su alma hubiera sido arrancada. Su vida, que había estado llena de promesas y expectativas, ahora estaba llena de incertidumbre y tristeza. Se mudó a una nueva ciudad, centrado en su trabajo, pero se dio cuenta de que nada podría llenar el vacío que sentía. El divorcio lo había dejado devastado, y aunque intentó encontrar consuelo en otros aspectos de su vida, como el gimnasio, todo le parecía inútil. Pero fue en ese momento cuando algo dentro de él comenzó a cambiar. Decidió que ya era hora de volver a sentirse bien consigo mismo, de retomar el control. Comenzó a entrenar con más determinación, a cuidar de su salud, a mejorar su apariencia física. El proceso no fue fácil, pero poco a poco, Tommy comenzó a ver los resultados. Fue en ese tiempo cuando conoció a Angie, su entrenadora personal, quien lo desafió a cambiar no solo su cuerpo, sino su forma de pensar. La soledad de Tommy después del divorcio era una carga que lo aplastaba cada día. Cada rincón de su apartamento, tan vacío como su alma, le recordaba lo que había perdido. Una vida que alguna vez pareció perfecta. Un matrimonio que pensó que duraría para siempre. Leah ya no estaba. La mujer con la que había compartido años, esperanzas y sueños, se había ido, llevándose consigo no solo su amor, sino también una parte fundamental de su identidad. Tommy no sabía quién era sin ella. Pero algo dentro de él comenzó a cambiar. Algo que lo empujó a levantarse de esa espiral de autocompasión que lo consumía. El gimnasio fue su refugio. No tenía idea de cómo, pero sabía que debía empezar allí. Que debía hacer algo por sí mismo. Por su salud, por su vida. El dolor no se iría de inmediato. Eso lo sabía. Pero si algo le quedaba de la vida que había conocido, era la necesidad de sentirse nuevamente vivo. De sentirse fuerte. La ropa que ya no le quedaba. El sobrepeso que le pesaba en cada paso. Se convirtieron en un recordatorio constante de lo que había sido y de lo que podría llegar a ser. Y así, comenzó su lucha. Angie, su entrenadora personal, fue la chispa que necesitaba para encender su fuego interior. Al principio, Tommy la vio como una figura distante. Una persona encargada de hacerle sudar durante 1 hora.
Pero con el paso del tiempo, algo en ella comenzó a abrirse paso en su vida. Angie no solo era una entrenadora severa, sino también una mujer que entendía las luchas internas de Tommy. Al principio, su relación era estrictamente profesional, pero pronto se dio cuenta de que había algo más. Algo que no podía ignorar. Angie se convirtió en un apoyo que Tommy nunca esperó. Las primeras semanas fueron difíciles, casi insoportables. El dolor físico que sentía después de cada sesión en el gimnasio solo era comparable con el dolor emocional que había estado arrastrando durante meses. Pero, de alguna manera, la presencia de Angie, su constante desafío y apoyo, lo mantenían en marcha. Cada vez que pensaba en rendirse, ella estaba allí para recordarle que tenía más en él de lo que pensaba. Que podía superarlo, que podía cambiar. Una tarde, después de una de las sesiones más duras, Angie le dijo algo que lo marcó profundamente. Tommy, la verdadera batalla no está en tu cuerpo. Está en tu mente. Solo cuando cambies aquí, será cuando realmente empieces a cambiar allá. Las palabras de Angie resonaron en su cabeza, repitiéndose una y otra vez. Estaba claro, él no solo tenía que perder peso, sino también perder sus miedos, sus inseguridades, sus viejas costumbres. Tenía que dejar atrás el hombre que había sido con Lea y convertirse en alguien nuevo. Alguien que no dependiera de las decisiones de los demás para sentirse completo. El proceso de pérdida de peso fue largo y frustrante. Había días en que Tommy sentía que su cuerpo no respondía, que todo el esfuerzo no tenía sentido. Los primeros 10 kilos fueron los más fáciles de perder. Pero a medida que pasaba el tiempo y los números en la balanza se volvían más lentos, Tommy se encontró enfrentando una lucha aún más grande: su propio deseo de rendirse. Cada día era una batalla mental entre lo que sabía que debía hacer y la tentación de regresar a su vieja vida. Aquella vida cómoda, aquella vida en la que no se enfrentaba a la incomodidad ni al dolor. Pero pronto comprendió que ese camino lo llevaría de nuevo al lugar del que había salido: la desesperanza. Fue en ese momento cuando Angie le propuso un reto. Si logras perder 30 kilos más, me deberías invitar al baile de Navidad. Tommy se rió en su mente, pero aceptó. Pensó que sería solo una manera de motivarse, de mantener la cabeza ocupada en algo más allá del dolor. Lo que no esperaba era que esa pequeña meta lo impulsaría aún más a salir de su zona de confort. La idea de invitar a Angie al baile de Navidad, de mostrarle a todos lo lejos que había llegado, se convirtió en su motivación más fuerte. Los días siguientes fueron una mezcla de intensos entrenamientos y pequeñas victorias. La relación entre Tommy y Angie comenzó a cambiar, pero no de la manera que él había anticipado. Al principio, se centró exclusivamente en los resultados: perder peso, mejorar su salud, sentirse bien consigo mismo. Pero cuanto más pasaba tiempo con Angie, más comenzaba a ver en ella algo más que una entrenadora. Algo que ni siquiera había buscado. Había algo en su risa, en sus ojos, en la forma en que se preocupaba por él, que lo hacía sentirse especial. Tommy comenzó a preguntarse si, tal vez, podía haber algo más entre ellos. Fue en una de sus últimas sesiones de entrenamiento cuando, después de un entrenamiento particularmente agotador, Angie lo miró de una forma diferente. Tommy, has hecho un trabajo increíble. No solo con tu cuerpo, sino también con tu mente. ¿Te das cuenta de lo lejos que has llegado? Tommy, agotado pero lleno de una satisfacción que no había experimentado en mucho tiempo, la miró fijamente. Las palabras de Angie lo hicieron pensar en su vida, en cómo había dejado que su amor por Lea lo consumiera hasta perderse a sí mismo. En ese instante, algo en Tommy cambió. La admiración que sentía por Angie ya no era solo profesional.
Había algo más profundo, algo que no podía ignorar. Pero también sabía que no podía apresurarse. Había perdido demasiado tiempo en relaciones que no lo alimentaban, que lo dejaban vacío. No quería hacer lo mismo con Angie. No quería apresurarse y arruinar lo que había conseguido. Con el paso de los meses, Tommy se dio cuenta de que había llegado a un punto de transformación total. Había perdido peso, sí. Pero lo que había perdido de verdad era su necesidad de validación externa. Ya no necesitaba la aprobación de Lea ni de nadie más. Había aprendido a apreciarse a sí mismo, a ver en su reflejo a un hombre que había luchado por reconstruir su vida, que había luchado por su felicidad. Y ese hombre ya no estaba dispuesto a dejar que nadie lo derrumbara. El día del baile de Navidad llegó rápidamente. Tommy había alcanzado su objetivo de perder los 30 kilos que se había propuesto. Y ahora tenía algo aún más valioso: el respeto por sí mismo. Cuando Angie apareció en el salón de baile con su vestido deslumbrante, Tommy sintió una oleada de emoción. No solo por lo lejos que había llegado, sino por lo que esa noche representaba: el principio de una nueva etapa. Bailaron toda la noche, y aunque Tommy sentía esa chispa de atracción por ella, sabía que había algo más en juego. Angie era más que solo una entrenadora. Era su amiga, su apoyo, la mujer que lo había ayudado a convertirse en una versión mejor de sí mismo. Y esa noche, Tommy entendió que el verdadero amor no era el que había perdido con Lea. Era el amor por uno mismo. El amor por las personas que realmente se preocupaban por él. Y Angie, con su bondad, su fortaleza y su honestidad, había sido la persona que le mostró el camino hacia ese amor. El año nuevo trajo consigo una sensación extraña, como si la vida de Tommy estuviera en una encrucijada. A pesar de la transformación que había experimentado, su alma seguía vacía en algunos aspectos. Durante meses, la idea de superar el dolor del divorcio y redescubrirse a sí mismo en el gimnasio lo había mantenido en pie. Pero cuando comenzó a desarrollar sentimientos más profundos por Angie, comenzó a cuestionarse a sí mismo de nuevo. ¿Era posible que lo que sentía por ella fuera algo más que una simple admiración o gratitud por su ayuda? ¿Era el inicio de una nueva historia de amor? ¿O solo una ilusión creada por la necesidad de sanar? Las noches en las que Tommy se quedaba despierto en su cama, mirando el techo, le resultaban interminables. El silencio lo rodeaba, pero su mente no dejaba de retumbar con pensamientos conflictivos sobre lo que sentía por Angie. Había una parte de él que la veía como un faro de esperanza. La mujer que había sido su apoyo inquebrantable en un tiempo de total oscuridad. Pero otra parte de él sabía que no podía apresurarse. No podía ir más rápido que su propio proceso de sanación. Había sido un hombre roto. Un hombre que había perdido tanto. Y ahora necesitaba ser cauteloso, cuidadoso, para no repetir los errores del pasado. Angie, por su parte, parecía percatarse de los cambios que estaban sucediendo en Tommy. Aunque él intentaba mantener una fachada de control, ella notaba la forma en que sus ojos brillaban cada vez que se acercaban. Había algo en su interacción que iba más allá de los límites de un entrenador y su cliente. De alguna manera, sus conversaciones se tornaban más personales, más profundas. Angie compartía sus propias inseguridades y miedos, revelando fragmentos de su vida antes de convertirse en entrenadora personal. Tommy, en su silencio, comprendía que ella también estaba enfrentando sus propios demonios internos. Pero a pesar de ello, ambos parecían caminar en una cuerda floja, sin saber si el otro estaba dispuesto a dar el siguiente paso. Un día, después de una sesión particularmente intensa de entrenamiento, Angie lo sorprendió al hacerle una pregunta que lo dejó sin palabras. Tommy,
dijo ella mientras secaba su frente con una toalla. ¿Realmente crees que has dejado atrás tu pasado? ¿O estás tan enfocado en el futuro que no estás viendo lo que realmente sientes aquí y ahora? La pregunta flotó en el aire. Pesada, como una niebla que no podía disiparse. Tommy sintió que su corazón latía con fuerza. Su pecho se oprimía. ¿Qué podía responder? La verdad era que no sabía si había dejado atrás su pasado. El dolor de su divorcio. La humillación que había sentido. Las mentiras de Lea. Todo eso seguía vivo dentro de él, recordándole lo frágil que era su reconstrucción. Y al mismo tiempo, Angie estaba delante de él, ofreciéndole algo que no sabía si estaba listo para recibir. Estoy tratando, murmuró Tommy, la voz quebrada, pero no sé si alguna vez podré dejarlo ir por completo. Angie lo miró fijamente, como si tratara de ver más allá de sus palabras, de penetrar en su alma. Luego, con una suavidad que sorprendió a Tommy, le puso una mano en el hombro. No tienes que dejarlo ir de inmediato. Lo único que tienes que hacer es aprender a vivir con ello. A no dejar que te controle. Tommy cerró los ojos por un momento, sintiendo una mezcla de gratitud y miedo. ¿Podía realmente hacer eso? ¿Podía permitirse ser feliz de nuevo? Después de todo lo que había pasado, sabía que Angie tenía razón, que el pasado no podía definir su futuro, pero el peso de su historia seguía colgando sobre sus hombros, impidiéndole avanzar por completo. A pesar de su confusión, Tommy continuó con su rutina de entrenamiento. Cada día, su cuerpo se transformaba, y con él, algo en su interior también cambiaba. Sentía cómo su fuerza física se restauraba, cómo sus músculos crecían, cómo la vitalidad regresaba poco a poco. Pero algo más comenzaba a florecer dentro de él. Una conexión profunda con Angie. Cada sesión con ella lo acercaba más a algo que no podía entender del todo. Algo que lo llenaba de incertidumbre y emoción a la vez. Una tarde, después de terminar su rutina de ejercicios, Tommy y Angie se sentaron en el vestíbulo del gimnasio. El lugar estaba casi vacío, ya que era tarde en la noche. Angie, con una expresión pensativa, miró a Tommy mientras él tomaba un sorbo de agua. ¿Qué harías si todo cambiara de repente?, preguntó ella, su voz baja, casi como un susurro. Si todo lo que has conocido, todo lo que has tenido, ya no estuviera más. Tommy la miró, sorprendido por la pregunta. Había algo en sus ojos, algo vulnerable, algo que lo hizo darse cuenta de que no solo él estaba atravesando un proceso de transformación. Creo que aprendería a vivir sin ello, respondió Tommy, sintiendo cómo las palabras salían de su boca sin pensarlo demasiado. Pero no me gustaría hacerlo solo. Angie lo observó por un largo momento, y Tommy sintió que había dicho más de lo que había querido. Había una verdad en sus palabras que lo aterraba, porque en ese instante, se dio cuenta de lo que realmente sentía. No solo necesitaba a alguien a su lado, sino que, quizás, quería a Angie, no solo como su entrenadora, no solo como su amiga, sino como alguien con quien compartir la vida. La confusión y el miedo que lo habían acompañado durante tanto tiempo ahora parecían estar tomando una forma más clara. Sin embargo, Angie no dijo nada en respuesta. En lugar de eso, se levantó y comenzó a caminar hacia la salida, su figura iluminada por las luces tenues del gimnasio. Tommy la siguió con la mirada, sintiendo una punzada en su pecho. La relación entre Tommy y Angie comenzó a tomar un giro inesperado. Aunque no hablaban abiertamente de lo que sentían, sus acciones y miradas lo decían todo. Había momentos en los que Tommy sentía que todo lo que había experimentado en su vida, todo el dolor, todo el sufrimiento, había valido la pena solo por llegar a este punto, por estar cerca de ella. Pero también había momentos en los que la duda lo invadía. ¿Estaba listo para entregarse a alguien de nuevo?
Podía abrir su corazón, habiendo sido tan herido en el pasado. Un día, mientras entrenaban juntos, Tommy no pudo más y soltó las palabras que había estado guardando. Angie, comenzó, su voz temblando. No sé si soy lo suficientemente fuerte para seguir adelante. Me has dado más de lo que jamás pensé que recibiría. Pero no quiero lastimarte. No sé si puedo ser el hombre que necesitas. Angie lo miró fijamente, su expresión seria pero comprensiva. Tommy, dijo con suavidad, todos tenemos miedo, pero no tienes que ser perfecto. Solo tienes que ser tú. Las palabras de Angie calaron hondo en Tommy. En ese momento, entendió que el verdadero cambio no estaba en su cuerpo, ni en su apariencia, sino en su capacidad para aceptarse a sí mismo, para perdonar sus errores y abrazar sus imperfecciones. Tal vez, solo tal vez, encontrar el amor de nuevo. No porque lo necesitara, sino porque era algo que merecía. Las semanas siguientes estuvieron llenas de desafíos y momentos de reflexión. Pero Tommy decidió dejar que su corazón lo guiara. Ya no quería vivir con miedo. Ya no quería que su pasado lo definiera. Así que, finalmente, se permitió soñar con un futuro. Un futuro que tal vez incluiría a Angie a su lado. Una tarde, después de una exitosa sesión de entrenamiento, Tommy se acercó a Angie con una sonrisa en los labios. Ella lo miró, curiosa, mientras él tomaba su mano. Angie, dijo suavemente, quiero intentar algo. No sé qué deparará el futuro. Pero quiero ser honesto contigo. Como nunca lo fui antes. Ella lo miró en silencio. Su mirada llena de comprensión. Quiero intentarlo. Quiero ver a dónde nos lleva esto. Sin miedos, sin dudas. Angie sonrió. Y por primera vez en mucho tiempo, Tommy sintió que el futuro, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. La incertidumbre seguía siendo su compañera, pero ya no lo aterraba. Al contrario, lo llenaba de esperanza. El tiempo parecía haberse detenido para Tommy mientras observaba a Angie con una mezcla de esperanza y temor. No sabía cómo, pero algo en su interior le decía que debía arriesgarse. La vida nunca le había ofrecido tantas oportunidades para reinventarse. Y aunque su pasado lo perseguía, lo que sentía por Angie era algo que no podía ignorar. El amor que ella le ofrecía no era como el que había experimentado con Lea. Angie no lo había idealizado. No había construido una fantasía sobre él. En su lugar, le había ofrecido la verdad. Un amor sincero y libre de expectativas. A pesar de todo lo que había avanzado, algo seguía frenándolo. Su corazón latía con fuerza cada vez que Angie se acercaba. Pero también sentía que no era el hombre que ella merecía. El miedo a repetir los errores del pasado. A perderlo todo una vez más. Era una sombra constante que nublaba su juicio. Angie no era solo una amiga ni solo una entrenadora. Ella representaba la posibilidad de una nueva vida. Una vida que Tommy había anhelado durante tanto tiempo, pero de la que no estaba completamente seguro si era capaz de disfrutar sin que el pasado lo afectara. Tommy, dijo Angie una tarde después de su entrenamiento, mientras tomaba un respiro en el vestíbulo del gimnasio. Sé que estás luchando con tus propios miedos, con lo que tienes en tu interior. Y entiendo eso. Pero yo no quiero que te detengas por algo que ya no existe. El pasado te pesa demasiado y, créeme, yo no te voy a pedir que lo dejes atrás de inmediato. Pero quiero que me dé la oportunidad de ser parte de tu futuro. Si no me das esa oportunidad, nunca sabrás lo que podríamos haber sido. Esas palabras calaron hondo en Tommy. La verdad en su voz era tan clara, tan directa, que lo golpeó con fuerza. No era solo Angie quien lo desafiaba a dejar ir su pasado. Era la vida misma, instándolo a avanzar, a aceptar lo que estaba por venir. Sin ataduras, sin miedo.
Tommy sabía que tenía que tomar una decisión. El tiempo de las dudas y las indecisiones estaba llegando a su fin. Angie no estaba pidiéndole que olvidara a Lea ni que borrara los recuerdos de su matrimonio. Ella simplemente le estaba pidiendo que viviera el presente. Que dejara de estar atrapado en lo que no podía cambiar y que abrazara lo que sí estaba frente a él. Un futuro con ella. Si se atrevía a dar ese paso. Pero el miedo seguía siendo su peor enemigo. Las noches de insomnio. Las lágrimas que había derramado en su soledad. El dolor de haber perdido lo que pensaba que era su vida perfecta. Todo eso seguía presente en su mente. ¿Cómo podía entregarse de nuevo a alguien? ¿Sabiendo que el amor no siempre perdura? ¿Cómo podía confiar en que no cometería los mismos errores que lo habían llevado a la destrucción de su matrimonio con Lea? Las semanas siguientes fueron una batalla constante en la mente de Tommy. Cada día, Angie estaba más cerca, más presente en su vida. Ella lo apoyaba, lo motivaba, pero también lo desafiaba de maneras que Tommy nunca había experimentado antes. Y en cada uno de esos desafíos, él sentía que algo en su interior comenzaba a cambiar. El hombre que había sido ya no existía por completo. Pero el miedo seguía siendo una sombra difícil de desvanecer. Un día, mientras se encontraba en su apartamento, mirando a través de la ventana, Tommy se dio cuenta de algo que nunca había entendido completamente hasta ese momento. No era el amor lo que le temía, sino la vulnerabilidad de abrir su corazón de nuevo, de arriesgarse a ser herido otra vez. Pero también entendió que, sin esa vulnerabilidad, nunca podría experimentar el amor verdadero. La vida era incierta, y el futuro estaba lleno de desafíos. Pero si no se arriesgaba, se quedaría atrapado en un ciclo interminable de autodestrucción. Con esa realización, Tommy tomó una decisión. Decidió hablar con Angie. Decidió poner fin a sus dudas y a sus miedos. No sabía si lo que sentía por ella era suficiente para construir una vida juntos, pero sabía que, sin intentarlo, nunca lo sabría. El encuentro tuvo lugar en un pequeño café en la ciudad, el mismo lugar donde Tommy solía ir después del trabajo para desconectarse. Angie ya estaba allí, sentada en una mesa cerca de la ventana. Cuando Tommy la vio, su corazón dio un vuelco. No era solo la mujer que lo había ayudado a transformarse físicamente, era alguien que lo había desafiado a reconstruirse, a encontrarse a sí mismo de nuevo. Tommy se acercó a la mesa y, antes de que pudiera decir algo, Angie lo miró con una sonrisa tranquila pero inquisitiva. «Tommy, ¿estás bien?», preguntó, con esa suavidad que siempre tenía en su voz, pero con un tono que dejaba claro que sabía que algo estaba por cambiar. Tommy tomó una respiración profunda, sus palabras saliendo con dificultad, pero con la certeza que necesitaba. «Angie, lo que quiero decir es que he estado pensando mucho, he estado luchando contra mis propios demonios, mis propios miedos, pero estoy listo para dejar todo eso atrás. No puedo prometerte que será fácil, ni que todo será perfecto. Pero quiero intentarlo, quiero estar contigo». Angie lo miró fijamente, como si estuviera buscando alguna señal de inseguridad, alguna duda en sus ojos. Pero lo que encontró fue una determinación que le dio la paz que Tommy tanto necesitaba. «Tommy», dijo con una sonrisa, «si hay algo que sé, es que el amor no se trata de la perfección. Se trata de los dos siendo vulnerables, siendo humanos, siendo reales. Y estoy dispuesta a estar a tu lado en este viaje. No prometo que será fácil, pero prometo que lo haremos juntos». Tommy asintió, sintiendo una oleada de emoción recorrer su cuerpo. Era cierto lo que ella decía. El amor no era perfecto. Y él no lo era. Pero juntos, quizás pudieran construir algo real.
Algo auténtico, algo que no dependiera de un pasado roto, sino de lo que podían ser ahora. A partir de ese momento, Tommy y Angie comenzaron a caminar juntos en un camino incierto, pero lleno de esperanza. Cada día era una nueva oportunidad para aprender, para crecer, para superar sus miedos, y aunque el pasado de Tommy nunca desapareció por completo, él comenzó a ver cómo su vida se transformaba de nuevo, de manera que nunca imaginó. La relación entre ellos no fue fácil, pero el amor que compartían, aunque imperfecto, era genuino. Ambos sabían que el viaje no sería lineal, que habría altibajos, pero también sabían que, al menos ahora, se enfrentaban al futuro con la certeza de que podían hacerlo juntos.